Los insólitos, donde desvelamos los secretos más fascinantes y misteriosos del planeta. En el episodio de hoy, exploramos el enigma de la ciudad perdida de Paititi, una ciudad de oro que, según las leyendas, fue escondida por los incas en algún rincón desconocido de la selva amazónica. Acompáñanos a descubrir 10 misterios que aún rodean la búsqueda de esta ciudad perdida. Número 1. El origen de la leyenda de Paititi. La historia de Paititi se remonta a la época de la conquista española. Algunos relatos indican que los incas, al ver inminente la llegada de los conquistadores, ocultaron sus tesoros más preciados en esta ciudad. Pero, ¿cómo se originó esta leyenda? ¿Es posible que haya más verdad en ella de lo que parece? La leyenda de Paititi tiene sus raíces en los relatos de los primeros contactos entre los españoles y las culturas indígenas de Sudamérica. Durante la época de la conquista española, los incas, al ver la amenaza de los conquistadores, habrían tomado medidas drásticas para proteger sus tesoros más valiosos, incluyendo el oro y otros artefactos sagrados. Se dice que, ante la caída del imperio inca, los últimos gobernantes ordenaron el traslado de estos tesoros a un lugar remoto y secreto, conocido como Paititi. La ciudad, según las leyendas, se encontraba en un área inaccesible de la selva amazónica, rodeada de peligros y protegida por trampas o guardianes espirituales. Las historias también mencionan que, para protegerla de los invasores, los incas habrían usado sus conocimientos de geografía, astronomía y arquitectura para ocultar no solo riquezas materiales, sino también su sabiduría ancestral. La leyenda fue alimentada por los cronistas de la época, quienes, al no encontrar evidencias claras, comenzaron a especular sobre el paradero de esta ciudad. Algunos relatos hablaban de una ciudad de oro, otros de un refugio sagrado, pero en todos ellos había algo común: Paititi estaba más allá de la selva, más allá del alcance de los conquistadores. Con el paso de los siglos, Paititi se convirtió en el objeto de muchas expediciones y búsquedas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿hay más verdad en la leyenda de Paititi de lo que parece? Aunque muchas de las historias se basan en mitos y relatos orales, algunas investigaciones sugieren que los relatos de los conquistadores pudieron estar basados en alguna ciudad o asentamiento real, pero con detalles adornados por el paso del tiempo. A pesar de la falta de pruebas definitivas, la búsqueda de Paititi persiste. Quizás, lo que comenzó como una leyenda de los incas podría tener un fondo de verdad, o al menos estar basado en hechos reales, como la existencia de civilizaciones preincaicas que podrían haber vivido en la región y que dejaron huellas de su presencia que aún están por descubrirse. Número 2. La ubicación desconocida. Las teorías sobre la ubicación de Paititi son innumerables. Algunos creen que está en las montañas de la región peruana de Madre de Dios, mientras que otros apuntan a las selvas de Brasil o Bolivia. ¿Dónde se encuentra realmente? La ubicación exacta de Paititi sigue siendo un misterio, con diversas teorías que apuntan a diferentes regiones de Sudamérica. Una de las más populares es que se encuentra en las montañas de Madre de Dios, Perú, cerca del río Manú, en una zona aislada de la selva amazónica. Hiram Bingham, el redescubridor de Machu Picchu, sugirió que los incas escondieron sus tesoros en estas montañas. Otra teoría propone que Paititi está en las selvas de Brasil, cerca de la frontera con Perú, basándose en relatos de exploradores que han encontrado vestigios de civilizaciones preincaicas en la región. También se ha mencionado el noreste de Bolivia, cerca del Parque Nacional Madidi, donde los incas podrían haberse retirado. Además, algunos sugieren que Paititi podría estar en las cercanías del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, aunque esta teoría carece de respaldo arqueológico. A pesar de todas estas teorías, no hay pruebas definitivas de la ubicación de Paititi. La densa selva y la falta de recursos para realizar excavaciones dificultan la búsqueda, pero el misterio sigue vivo. Cada nueva expedición mantiene la esperanza de encontrar la ciudad perdida. Número 3. El oro escondido. Uno de los mayores atractivos de la ciudad perdida es la supuesta cantidad de oro que los incas habrían dejado atrás. Se habla de enormes riquezas, pero ¿sería posible que éstas hayan perdurado por tanto tiempo en la jungla sin ser encontradas? El oro escondido de Paititi es uno de los mayores atractivos de la leyenda. Según los relatos históricos, los incas, al ver la amenaza de los conquistadores españoles, habrían escondido sus tesoros más valiosos, incluido oro, en esta ciudad oculta. Se habla de enormes riquezas que habrían sido ocultadas en pasadizos secretos, en tumbas o en lugares inaccesibles de la selva amazónica. La posibilidad de que este oro haya perdurado tanto tiempo en la jungla sin ser encontrado es un tema debatido. La selva densa y su constante crecimiento, junto con la acción del clima tropical, hacen que las huellas de cualquier tesoro escondido sean extremadamente difíciles de localizar. Además, las expediciones a la región han sido limitadas debido a las condiciones extremas del terreno y la falta de tecnología adecuada en épocas pasadas. Algunos creen que el oro podría estar bien preservado en lugares donde el acceso es casi imposible, mientras que otros piensan que la constante actividad de saqueadores,
Exploradores y el paso del tiempo podría haber dispersado o incluso destruido estas riquezas. Sin embargo, la idea de que grandes cantidades de oro siguen ocultas en la jungla sigue siendo un atractivo fuerte, y cada expedición renovada a la región alimenta la esperanza de encontrarlo. A pesar de los intentos fallidos, el mito del oro perdido de Paititi persiste, y con él la fascinación por descubrir si realmente existe un tesoro que los incas dejaron atrás en su huida. Número 4. El poder espiritual de Paititi. Algunos relatos sugieren que Paititi no solo era una ciudad de riquezas materiales, sino un lugar de gran poder espiritual. ¿Tenía esta ciudad una conexión mística con los dioses y las estrellas, como ocurre con otros sitios inca? La idea de que Paititi no solo era una ciudad de riquezas materiales, sino también un lugar de gran poder espiritual, es una parte esencial de su misterio. Según algunos relatos y teorías, Paititi podría haber sido un sitio sagrado donde los incas rendían culto a sus dioses, similar a otros lugares como Machu Picchu o el Templo del Sol en Cusco. Se cree que Paititi podría haber tenido una conexión mística con las estrellas y los dioses, un tema recurrente en la cosmovisión inca. Los incas eran conocidos por su profundo conocimiento de la astronomía, y muchos de sus templos y ciudades estaban alineados con eventos astronómicos como los solsticios y los equinoccios, lo que les permitía realizar ceremonias relacionadas con la naturaleza y el cosmos. De hecho, el sol era considerado el dios principal en la religión incaica, y sus templos estaban construidos con un enfoque místico hacia la alineación astronómica. Algunos teóricos sugieren que Paititi podría haber sido un centro espiritual de gran importancia, un lugar donde se realizaban rituales sagrados y ceremonias dedicadas a los dioses para mantener el equilibrio del mundo. La ubicación remota y difícil de alcanzar de la ciudad también podría haber sido parte de su poder espiritual, ya que los incas creían que los lugares elevados y apartados estaban más cerca de las deidades. Además, los relatos de los conquistadores españoles hablan de la reverencia que los incas sentían por ciertos lugares, como la Huaca, lugares sagrados, que no solo tenían un valor físico, sino también espiritual. Si Paititi era uno de estos lugares sagrados, es posible que su conexión con los dioses y las estrellas fuera un aspecto central de su existencia. El misterio de si Paititi realmente tenía un poder espiritual, tal como algunos creen, agrega una capa de misticismo al enigma de la ciudad perdida, dejando abierta la posibilidad de que la ciudad no solo guardara riquezas materiales, sino también secretos espirituales de gran valor para los incas. Número 5. Las trampas y guardianes. Se dice que los secretos de Paititi están protegidos por trampas ancestrales y guardianes espirituales. ¿Es posible que quienes se adentran en la selva sin conocer los códigos de la ciudad se enfrenten a peligros sobrenaturales? La leyenda de que los secretos de Paititi están protegidos por trampas ancestrales y guardianes espirituales es una de las más fascinantes y aterradoras. Según algunos relatos, se cree que los incas no solo escondieron sus tesoros en lugares remotos y difíciles de encontrar, sino que también crearon sistemas de defensa para protegerlos. Estas trampas, que habrían sido diseñadas para mantener alejados a los invasores, podrían estar basadas en conocimientos antiguos sobre la naturaleza y el terreno. Sin embargo, lo más intrigante es la creencia en los guardianes espirituales, seres místicos encargados de proteger el acceso a Paititi. En algunas versiones de la leyenda, los guardianes espirituales de Paititi son descritos como entidades invisibles, espíritus ancestrales o fuerzas sobrenaturales que castigan a aquellos que se atreven a invadir la ciudad sin el debido respeto o conocimiento de sus secretos. Se cree que estos guardianes mantienen una vigilancia constante sobre el lugar, asegurándose de que solo aquellos que entiendan los códigos sagrados puedan acceder a la ciudad sin sufrir consecuencias. Algunos exploradores que han intentado encontrar Paititi han informado de experiencias extrañas, como sensaciones de ser observados, ruidos inexplicables o incluso enfermedades repentinas, lo que alimenta la idea de que hay algo más en la selva de lo que se puede ver a simple vista. Por otro lado, las trampas ancestrales mencionadas en las leyendas podrían ser tanto físicas como espirituales. En algunos casos, se dice que la selva misma es parte de la trampa, ya que los caminos hacia Paititi son extremadamente difíciles de transitar y muchos de los mapas antiguos resultan imprecisos. Las trampas físicas podrían incluir pozos ocultos, rocas que caen, o incluso estructuras que colapsan si no se camina de la manera correcta. Los guardianes espirituales, en este contexto, serían una manifestación de la naturaleza misma de la ciudad, protegiéndola de aquellos que no están destinados a descubrirla. Aunque no hay pruebas concluyentes de que estas trampas o guardianes sobrenaturales existan, la leyenda sigue siendo una parte importante de la fascinación por Paititi. Los que buscan la ciudad no solo se enfrentan a los peligros naturales de la selva, sino también a los mitos y creencias que aún perduran en las comunidades cercanas. Es posible que, en efecto, quienes se adentran en la selva sin el conocimiento adecuado enfrenten peligros sobrenaturales. Para muchos, la respuesta sigue siendo un misterio, pero la leyenda de los guardianes y las trampas de Paititi continúa alimentando el mito de la ciudad perdida. Número 6. La búsqueda de los conquistadores.
Algunos cronistas de la época colonial cuentan que los conquistadores españoles también intentaron encontrar Paititi para apoderarse de sus tesoros. ¿Qué pistas dejaron atrás que los exploradores modernos aún no han logrado descifrar? Durante la época colonial, los conquistadores españoles intentaron en varias ocasiones encontrar Paititi, atraídos por los rumores sobre sus riquezas ocultas. Algunos cronistas como Felipe de Aña y Diego de Ordóñez mencionan haber oído historias sobre una ciudad escondida, rica en oro, en la región amazónica. Sin embargo, las pistas que dejaron fueron vagas y, a menudo, contradictorias. Uno de los elementos clave de estas expediciones fueron los mapas imprecisos que los conquistadores utilizaron. Estos mapas, hechos a mano y basados en relatos orales de los indígenas, apuntaban a la región montañosa de Madre de Dios, en Perú, como posible ubicación de Paititi. Sin embargo, la selva densa y el terreno complicado dificultaron su búsqueda. Los conquistadores también hablaron de símbolos y marcas en las rocas que podrían haber sido pistas hacia la ciudad. Estos símbolos nunca han sido identificados con certeza, lo que añade más misterio a la historia. En algunos casos, se mencionó que los españoles habían encontrado documentos que detallaban la ubicación de Paititi, pero estos se perdieron o fueron destruidos, a pesar de los esfuerzos. Paititi nunca fue hallada por los conquistadores, y las pistas dejadas atrás siguen siendo un misterio para los exploradores actuales. Cada nueva búsqueda se basa en las mismas crónicas antiguas, pero hasta el momento, la ciudad perdida sigue siendo un enigma. Número 7. La misteriosa desaparición de las rutas. Aunque muchos expedicionarios han buscado Paititi durante siglos, los caminos hacia la ciudad parecen desaparecer misteriosamente. ¿Fue la ciudad construida de manera que los mapas y rutas tradicionales no pudieran rastrearla? La desaparición de las rutas hacia Paititi ha sido uno de los grandes misterios que han desconcertado a los exploradores a lo largo de los siglos. Aunque los relatos históricos indican que los conquistadores y exploradores intentaron llegar a la ciudad perdida, muchos de ellos afirmaron que las rutas hacia Paititi simplemente desaparecían o se volvían imposibles de seguir. Una de las teorías más intrigantes es que la ciudad pudo haber sido construida de tal manera que los caminos hacia ella se ocultaran o se camuflaran naturalmente. Los incas, conocidos por su avanzado conocimiento en ingeniería y arquitectura, podrían haber diseñado las rutas hacia Paititi para ser extremadamente difíciles de encontrar. Esto podría haber incluido el uso de técnicas de camuflaje natural, aprovechando el denso follaje de la selva, el terreno montañoso y las características geográficas para desorientar a quienes intentaran rastrear el camino. Algunos expertos creen que la ubicación de Paititi podría haber estado vinculada a un conocimiento profundo de los movimientos astronómicos y los ciclos naturales. Es posible que los incas hayan utilizado señales astronómicas para marcar las rutas o que las orientaciones de las sendas estuvieran alineadas con eventos específicos, como los solsticios o los equinoccios. Lo que las haría casi imposibles de rastrear sin un entendimiento detallado del cosmos y de la geografía sagrada. Además, la falta de mapas precisos y la confusión de los primeros exploradores al tratar de trazar las rutas hacia Paititi también contribuyó a que las rutas se volvieran invisibles con el tiempo. Los mapas que los conquistadores utilizaron eran a menudo erróneos o incompletos, y la orientación se basaba principalmente en relatos orales, lo que aumentaba la posibilidad de que las rutas se perdieran. La selva misma parece haber jugado un papel crucial en la desaparición de las rutas. El terreno selvático, extremadamente denso y cambiante, puede haber cubierto o destruido las sendas originales con el paso del tiempo. Las condiciones climáticas extremas, las lluvias torrenciales y la rápida vegetación podrían haber borrado cualquier señal de las antiguas rutas. La misteriosa desaparición de las rutas hacia Paititi podría deberse a una combinación de factores, como la ingeniería avanzada de los incas para ocultar los caminos, la falta de documentación precisa, y el poder de la naturaleza para borrar cualquier traza de las sendas con el tiempo. Todo esto ha contribuido a que la ubicación de Paititi siga siendo un enigma que desafía a los exploradores hasta el día de hoy. Número 8. La relación con los mitos indígenas. Paititi no es solo una leyenda inca, sino que también aparece en las tradiciones de muchas tribus indígenas de la Amazonía. ¿Qué conexión tenía esta ciudad con las culturas locales, y por qué es un mito tan común? Paititi, aunque más conocida por su vínculo con los incas, también está profundamente enraizada en las tradiciones y mitos de diversas tribus indígenas de la Amazonía. Para muchas comunidades de la región, la ciudad perdida no es solo una leyenda, sino una parte integral de su cosmovisión y su relación con la tierra. La conexión de Paititi con las culturas locales podría ser la clave para entender por qué este mito es tan común y persistente en la región. Los pueblos indígenas amazónicos, como los machiguengas, asánincas y quechuas, tienen relatos que se superponen con las leyendas de Paititi, sugiriendo que la ciudad no solo era un refugio de los incas, sino también un lugar sagrado y de gran significado espiritual para estas comunidades. Se cree que Paititi no solo era un centro de riqueza material, sino también un sitio de conocimiento ancestral y sabiduría espiritual. En algunos relatos,
Paititi es descrita como una ciudad dorada o un lugar de sabiduría mística, donde los sabios y los chamanes se reunían para estudiar las fuerzas de la naturaleza y la conexión con los dioses. Las tribus amazónicas, con sus conocimientos profundos sobre la naturaleza, las plantas y los ciclos cósmicos, veían a Paititi como un símbolo de la armonía entre los humanos y el mundo natural. Para ellos, la ciudad era más que un refugio físico, era un centro energético que conectaba a los seres humanos con el universo y con las deidades de la selva. Otra razón por la que el mito de Paititi es tan común en la región es que muchos de los mitos indígenas son fluidos y a menudo se mezclan con relatos de los colonizadores y sus propias leyendas. La idea de una ciudad perdida y oculta en lo profundo de la selva no solo refleja la historia de los incas, sino también las experiencias de las propias comunidades indígenas que, tras la llegada de los conquistadores, vieron cómo sus propios lugares sagrados y fuentes de riqueza fueron saqueadas o destruidas. Así, la figura de Paititi se entrelaza con las narrativas de resistencia ante la colonización y la preservación de los conocimientos ancestrales. Además, la selva misma juega un papel en el mito. Las selvas del Amazonas, con sus laberintos de ríos, vegetación densa y paisajes cambiantes, se prestan a la idea de un lugar oculto, protegido por fuerzas invisibles y guardada por espíritus ancestrales. Muchos de los mitos indígenas vinculan la ubicación de la ciudad con zonas místicas de la jungla, donde las fronteras entre lo visible y lo invisible se desdibujan. La conexión de Paititi con los mitos indígenas no solo refleja una rica tradición de relatos sobre una ciudad dorada y espiritual, sino también una interpretación profunda de la relación entre los pueblos amazónicos y su entorno natural y cósmico. La leyenda de Paititi, por tanto, no es un mito aislado, sino una narrativa compartida que cruza las culturas y se adapta a las circunstancias de los pueblos que la cuentan. Esta es la razón por la que sigue siendo una historia tan poderosa y común entre las comunidades amazónicas y más allá. Número 9. Las ruinas encontradas en la selva a lo largo de los años, se han reportado ruinas misteriosas en la selva que algunos creen que podrían pertenecer a Paititi. Sin embargo, la mayoría de estas estructuras aún no han sido verificadas como parte de la ciudad perdida. ¿Podrían ser las primeras pruebas de su existencia? A lo largo de los años, varias expediciones han reportado el hallazgo de ruinas misteriosas en la selva amazónica, algunas de las cuales han generado especulaciones de que podrían estar relacionadas con Paititi, la legendaria ciudad perdida. Estas estructuras, generalmente en áreas remotas y de difícil acceso, han alimentado las teorías sobre la existencia de la ciudad, pero también han dejado muchas preguntas sin respuesta. Las ruinas encontradas en la selva a menudo incluyen muros de piedra, terrazas y canales de agua, características que podrían coincidir con las construcciones incaicas, lo que hace que algunos investigadores sugieran que podrían ser parte de la ciudad que los incas habrían escondido para protegerla de los conquistadores. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, la mayoría de las ruinas no han sido verificadas de manera concluyente como parte de Paititi, y los detalles siguen siendo un misterio. Una de las principales razones de este escepticismo es la dificultad para acceder a las áreas donde se encuentran las ruinas. Las condiciones extremas de la selva, junto con la falta de recursos y apoyo logístico, han hecho que muchos de estos hallazgos sean de difícil verificación. Las expediciones que se han realizado a menudo se basan en testimonios de exploradores y en imágenes satelitales, pero hasta el momento no ha existido una excavación formal que confirme que estas ruinas pertenecen a Paititi. Además, algunas de las ruinas encontradas en la selva podrían pertenecer a otras culturas preincaicas que habitaron la región, lo que complica aún más la identificación exacta de las estructuras. Es posible que los antiguos pueblos de la Amazonía hayan construido sus propias ciudades o centros ceremoniales, y las similitudes con las construcciones incaicas podrían deberse a influencias mutuas. A pesar de estas dudas, algunos expertos creen que estas ruinas podrían ser las primeras pruebas tangibles de la existencia de Paititi. Si se pudiera realizar una excavación científica controlada, podrían encontrarse artefactos, inscripciones o estructuras que confirmen la relación con los incas o con una civilización aún desconocida. Además, las nuevas tecnologías de exploración, como los sensores LIDAR, Light Detection and Ranging, que permiten ver a través de la densa vegetación de la selva, podrían ofrecer una mejor visión de la posible ubicación de Paititi. Número 10. El misterio del mapa de las ciudades perdidas ha fascinado a exploradores e historiadores durante siglos, especialmente en lo que respecta a la ubicación de Paititi. A lo largo de los años, varios mapas antiguos han emergido, algunos de los cuales indican posibles ubicaciones de la ciudad perdida. Estos mapas, muchos de los cuales datan de la época de la conquista española, han sido objeto de análisis, pero su exactitud sigue siendo un tema de debate. Uno de los aspectos más intrigantes de estos mapas es la presencia de símbolos o marcas que parecen señalar lugares específicos en la región de la Amazonía o los Andes. Algunos de estos mapas fueron creados por exploradores españoles que, después de la conquista, escucharon relatos de los nativos sobre ciudades escondidas llenas de riquezas.
En sus intentos de encontrar estas ciudades, algunos cartógrafos marcaron ciertos puntos en sus mapas, incluyendo posibles ubicaciones de Paititi. Sin embargo, la interpretación de estos mapas ha sido compleja, ya que las representaciones geográficas de la época no siempre coincidían con las realidades del terreno. A pesar de los esfuerzos de los investigadores modernos para interpretar estos mapas, existen varias razones por las que su exactitud sigue siendo cuestionada. Una de las principales dificultades es que muchos de los mapas antiguos no fueron dibujados con precisión. La falta de referencias geográficas exactas y el hecho de que muchos de estos mapas fueron basados en relatos orales o información de segunda mano han dado lugar a interpretaciones ambiguas. Además, algunos de los mapas fueron alterados o modificados con el tiempo, lo que complica aún más su interpretación. Sin embargo, algunos investigadores creen que los mapas antiguos podrían ser una pista importante para descubrir la ubicación real de Paititi. Los avances tecnológicos actuales, como el uso de imágenes satelitales y tecnologías LIDAR, han permitido a los exploradores y arqueólogos estudiar áreas remotas de la selva de manera más efectiva. Al superponer los mapas antiguos con imágenes modernas, es posible que se encuentren coincidencias entre los lugares marcados en los mapas y las ruinas o características geográficas de la región. Por otro lado, algunos historiadores y arqueólogos argumentan que los mapas antiguos, aunque interesantes, no deben tomarse como pruebas definitivas de la ubicación de Paititi. La leyenda de la ciudad perdida podría haber influenciado la creación de estos mapas, y es posible que algunas de las ubicaciones indicadas sean simplemente el resultado de rumores o de relatos mitológicos. Aunque los mapas antiguos ofrecen una posible clave para la ubicación de Paititi, la exactitud de estos documentos sigue siendo incierta. No obstante, con el uso de tecnologías modernas y la combinación de estos mapas con nuevas exploraciones, tal vez algún día podamos descubrir la ubicación real de la mítica ciudad perdida de los incas. El misterio persiste, pero la búsqueda continúa, alimentada tanto por las leyendas como por los avances científicos. Algunos investigadores han encontrado mapas antiguos que marcan posibles ubicaciones de ciudades perdidas, incluida Paititi. Sin embargo, la exactitud de estos mapas sigue siendo cuestionada. ¿Será que finalmente descubriremos la ubicación real de Paititi gracias a estos antiguos documentos? La ciudad de Paititi sigue siendo un enigma, alimentando la imaginación de quienes sueñan con descubrir sus secretos. A pesar de las investigaciones, las leyendas y los mitos continúan siendo parte integral de esta búsqueda, dejando más preguntas que respuestas. Si te ha fascinado este misterio, no olvides darle like al video, suscribirte a Mundos Insólitos y activar la campanita para seguir explorando los enigmas más intrigantes del mundo. ¿Tú qué piensas? ¿Existió realmente Paititi? Déjanos tus comentarios y teorías, y acompáñanos en la próxima aventura.